Hace más de 500 años, alguien pintó un secreto en el techo de una capilla. Era, en realidad, un mensaje codificado oculto a plena vista. Miles de personas han mirado esos frescos durante siglos sin notar lo que realmente está ahí. Pero cuando se observa con atención, las figuras comienzan a revelar algo inesperado, anatomía humana escondida dentro del arte sagrado. En ciertos fragmentos del techo de la Capilla Sistina aparecen formas que recuerdan con precisión al cerebro humano. En otros sectores, las líneas del cuerpo y los pliegues del manto parecen reproducir la estructura de la columna vertebral. No es una coincidencia fácil de explicar. Miguel Ángel tenía conocimientos profundos de anatomía. Diseccionó cuerpos humanos durante años para comprender la arquitectura del cuerpo desde dentro. La pregunta entonces cambia. Ya no es solo que pintó. La verdadera pregunta es por qué decidió ocultarlo. En el contexto del Renacimiento, el conocimiento sobre el cuerpo, la mente y el espíritu no siempre podía expresarse de forma directa. Muchas ideas circulaban en silencio. Se transmitían en símbolos, proporciones y estructuras visuales que solo podían ser comprendidas por quienes sabían dónde mirar. Algunos investigadores sostienen que Miguel Ángel utilizó la pintura como un lenguaje oculto. Un sistema visual capaz de transmitir ideas sobre la relación entre la mente humana y la dimensión espiritual. No mediante palabras, sino mediante formas. Si esas estructuras anatómicas están realmente ahí, entonces los frescos no serían solo escenas religiosas. Serían mapas que vinculan el cerebro humano con una arquitectura simbólica mucho más antigua, la de los arquetipos angélicos. En muchas tradiciones, los ángeles no se describen únicamente como seres alados. También se los presenta como estructuras de orden. Principios que organizan la percepción, filtran el caos y estabilizan la conciencia. Visto desde esta perspectiva, los arquetipos angélicos funcionarían como filtros. Geometrías invisibles que protegen la mente humana del exceso de ruido. Y hoy vivimos rodeados de ruido. Pantallas, notificaciones, estímulos constantes. En el año 2026 la mente humana recibe más información en un solo día que la que muchas personas del pasado recibían en semanas enteras. El resultado es una atención fragmentada, dispersa, constantemente interrumpida. Frente a ese escenario moderno, las obras del Renacimiento producen un efecto curioso. Cuando alguien contempla estas composiciones durante varios minutos, algo cambia. La mirada se estabiliza. La respiración se vuelve más lenta. La atención se concentra. Las proporciones, las diagonales, las tensiones del cuerpo humano pintado en el techo de la Capilla Sistina crean una estructura visual extraordinariamente estable. No es una imagen caótica. Es un sistema construido hace 500 años. Y quizá, diseñado para recordarle a la mente humana cómo volver al orden cuando todo alrededor se vuelve ruido. Dato curioso, en la creación de Adán, el manto que rodea a Dios sugiere la forma de un cerebro humano. Y algunos investigadores han señalado que la posición de la figura verde bajo el brazo de Dios en esa escena coincide con la forma y ubicación del tronco encefálico dentro de ese supuesto cerebro pintado por Miguel Ángel. Si te atraen estos enigmas entre arte, conciencia y tradición espiritual, suscríbete. En este canal seguimos abriendo esas puertas. Ahora observa la escena más famosa del techo de la Capilla Sistina con otros ojos. En la creación de Adán, todo parece quieto. Dos figuras suspendidas en el vacío. Dos manos que casi se tocan. Pero si uno sigue con la mirada las direcciones internas de la composición, aparecen líneas invisibles. La primera línea nace en el brazo de Dios. Desciende por la curva del manto rojo. Continúa a través de la multitud de figuras que lo rodean. Y termina exactamente en el dedo extendido de Adán. Es una trayectoria clara. Un flujo visual que atraviesa toda la escena. Otra línea comienza en el torso de Adán. Recorre su pecho,
Pasa por su hombro y se proyecta hacia su mano levantada. Ambas líneas convergen en un punto mínimo de distancia entre los dos dedos. Ese punto funciona como un nodo. En términos visuales, es el lugar donde la atención de toda la pintura se concentra. Pero desde una lectura simbólica, también puede interpretarse como un punto de transferencia. Un instante suspendido entre conciencia humana y conciencia superior. Si uno traduce estas trayectorias visuales al lenguaje biológico, recuerdan algo sorprendente. El modo en que las neuronas transmiten información a través de redes que convergen en sinapsis. Caminos que transportan señales hasta un punto de contacto microscópico. El fresco funciona de forma similar. La mirada entra en la pintura, recorre esas rutas invisibles y termina concentrándose en un punto de conexión. Ese tipo de estructura dirige la atención. Y cuando la atención se dirige con precisión, la mente entra en un estado particular, enfoque profundo. Miguel Ángel dominaba algo que hoy la neuroestética empieza a estudiar. Las composiciones visuales pueden reorganizar la forma en que el cerebro procesa estímulos. Cuando la mirada encuentra proporciones estables, el sistema perceptivo deja de dispersarse. Empieza a sincronizarse. Aquí aparece otro elemento clave del arte renacentista, la proporción. Muchas de las relaciones espaciales dentro de la Capilla Sistina responden a una estructura matemática muy específica conocida como proporción áurea. La proporción áurea es una relación matemática muy antigua. Ocurre cuando una forma se divide en dos partes de manera que la relación entre la parte grande y la pequeña es la misma que la relación entre el todo y la parte grande. Este patrón aparece una y otra vez en la naturaleza, en la espiral de algunas conchas, en la disposición de las hojas de ciertas plantas, e incluso en estructuras del cuerpo humano. Esta proporción crea equilibrio. Las formas resultan naturales para el cerebro humano porque se parecen a patrones que el sistema nervioso reconoce desde siempre. Cuando el ojo sigue estas proporciones, la mente deja de fragmentarse entre estímulos contradictorios. La atención encuentra una especie de anclaje. Podría decirse que la pintura genera un tipo de bloqueo de interferencia. En lugar de dispersar la mente, la organiza. Y en un entorno moderno saturado de estímulos, ese tipo de organización visual puede actuar como un escudo. Un filtro que protege la claridad mental frente al ruido constante. Pero hay otro detalle curioso escondido en los frescos. Si se observan varias escenas del techo, se repite un patrón en la orientación de ciertas alas de ángeles y figuras celestiales. Las puntas de esas alas parecen alinearse siguiendo diagonales similares a las que estructuran el resto de la composición. No son alas colocadas al azar. Funcionan como vectores visuales. Direcciones que guían la mirada a través del espacio pictórico. Al seguir esas diagonales, la percepción recorre el fresco como si atravesara un campo ordenado de fuerzas. Algunos estudiosos del simbolismo renacentista interpretan estas alineaciones como una forma de arquitectura invisible. Un diseño pensado para transmitir estabilidad y armonía. En otras palabras, una estructura que entrena la percepción humana para reconocer orden incluso en medio del caos. Cuando el ojo aprende a detectar esas geometrías, algo cambia. La mirada deja de saltar sin dirección. Empieza a moverse con intención. Y cuando la mirada se ordena, la mente también lo hace. Dato curioso, en la creación de Adán, la distancia entre los dedos de Dios y Adán es de apenas unos centímetros dentro de la composición, pero esa mínima separación concentra toda la atención visual de la obra. Otra curiosidad, durante la pintura del techo de la Capilla Sistina, Miguel Ángel trabajó durante años sobre andamios diseñados por él mismo, pintando la mayor parte del tiempo de pie y mirando hacia arriba, una posición que terminó afectando temporalmente su vista y su cuello. Existe un fenómeno curioso que muchos visitantes experimentan al permanecer varios minutos observando el techo de la Capilla Sistina. Al principio la mirada se mueve con rapidez, intentando comprender la magnitud de las escenas.
Pero después de un tiempo ocurre algo distinto. La atención se vuelve más lenta, más profunda. La mente empieza a concentrarse en detalles específicos. Ese cambio no es solo psicológico, también es biológico. Cuando el cerebro humano contempla patrones armónicos durante un periodo sostenido, ciertas áreas relacionadas con la atención y la percepción visual comienzan a sincronizar su actividad. El ritmo mental se estabiliza. La respiración se vuelve más regular. Y el sistema nervioso reduce la respuesta de estrés. En ese estado aparece una estructura pequeña pero fascinante del cerebro humano, la glándula pineal. Durante siglos, muchas tradiciones filosóficas y espirituales la consideraron un punto de conexión entre la mente y la percepción interior. Hoy la neurociencia la estudia principalmente por su papel en la regulación de los ciclos de sueño y de la hormona melatonina. Pero hay algo más interesante desde el punto de vista de la experiencia humana. La glándula pineal responde de manera muy sensible a la luz, al ritmo y a los patrones visuales. Cuando el ojo contempla formas equilibradas, proporciones naturales y movimientos visuales estables, el cerebro entra en un modo de procesamiento más coherente. No se trata de un fenómeno místico en el sentido sobrenatural. Es una forma de armonización perceptiva. En otras palabras, ciertas imágenes pueden ayudar al sistema nervioso a reorganizarse. Las composiciones del techo pintadas por Miguel Ángel parecen diseñadas precisamente para producir ese efecto. Las figuras no están distribuidas al azar. Sus gestos, sus torsiones y sus direcciones corporales crean una red dinámica de energía visual. Observa los cuerpos. Muchos de ellos se inclinan ligeramente hacia adelante. Otros giran el torso mientras mantienen las piernas firmes. Algunos elevan un brazo mientras el otro permanece relajado. Son posturas cargadas de tensión y equilibrio al mismo tiempo. Curiosamente, muchas de esas posiciones recuerdan a ejercicios corporales que hoy aparecen en disciplinas modernas como el movimiento somático, el yoga o ciertas prácticas de conciencia corporal. Cuando una persona adopta posturas de equilibrio, el sistema nervioso recibe señales claras sobre orientación y estabilidad. Los músculos profundos se activan. La respiración se regula. El cerebro interpreta que el cuerpo está en control del espacio que habita. En ese momento se produce algo muy interesante, la sensación interna de presencia. El cuerpo deja de reaccionar automáticamente al entorno y empieza a percibirse desde dentro. Los artistas del Renacimiento estaban profundamente fascinados por esta relación entre cuerpo y conciencia. Para ellos, la anatomía humana era mucho más que una estructura física. Era una arquitectura de movimiento. Esa misma fascinación aparece en las esculturas de mármol que Miguel Ángel creó a lo largo de su vida. Figuras como el monumental David o el poderoso Moisés parecen congeladas en un instante de energía contenida. Los músculos están tensos, pero el cuerpo permanece estable. La columna vertebral sostiene todo el peso con precisión. El equilibrio es absoluto. Desde el punto de vista anatómico, estas esculturas revelan una comprensión extraordinaria del sistema nervioso y de la mecánica corporal. Cada postura refleja un principio fundamental. La estabilidad surge cuando el cuerpo distribuye correctamente sus tensiones. Ese mismo principio es la base del funcionamiento del sistema nervioso central. Cuando la columna se mantiene alineada y los músculos profundos sostienen el cuerpo con eficiencia, el cerebro recibe señales claras de seguridad y estabilidad. El sistema nervioso se regula y la percepción se vuelve más precisa. Tal vez por eso las obras de Miguel Ángel producen una sensación tan particular al contemplarlas. No solo muestran cuerpos humanos. Revelan cómo el cuerpo humano puede convertirse en una estructura de equilibrio. Una arquitectura viva donde la energía, la atención y la conciencia se organizan alrededor de un eje central. Y cuando ese eje se fortalece, algo cambia en la experiencia interior. La mente deja de dispersarse. La percepción se vuelve más nítida.
como si el cuerpo recordara, por un instante, la forma exacta de su propio centro. Un detalle revelador: Miguel Ángel realizaba estudios anatómicos directos sobre cuerpos humanos para comprender con precisión músculos, tendones y huesos. Ese conocimiento fue fundamental para la intensidad realista de sus pinturas y esculturas. Una pista más: la escultura David mide más de 5 metros de altura y fue tallada a partir de un solo bloque de mármol que otros escultores habían descartado por considerarlo defectuoso. Miguel Ángel vio en ese bloque una figura completa esperando ser liberada. Las obras del Renacimiento no solo pueden contemplarse, también pueden utilizarse. Durante siglos, muchas tradiciones han considerado ciertas imágenes como herramientas de enfoque mental. No porque contengan poderes sobrenaturales, sino porque organizan la percepción de una manera muy precisa. Algunas composiciones del arte renacentista funcionan como mapas visuales. Y cuando se observan con intención, esos mapas pueden ayudar a estabilizar la mente antes de entrar en entornos saturados de estímulos. Una de las escenas más potentes para este ejercicio aparece en el Juicio Final. El fresco ocupa todo el muro del altar de la Capilla Sistina y está construido alrededor de una estructura visual muy clara. En el centro aparece una figura dominante. A su alrededor se organiza un torbellino de movimiento humano que gira en diferentes direcciones. Ese diseño no es caótico. Tiene un eje. Si se observa durante algunos segundos, el ojo empieza a reconocer esa estructura circular. El centro estabiliza la mirada mientras las figuras periféricas parecen moverse a su alrededor. Ese principio puede utilizarse como un pequeño ritual de enfoque. Un ejercicio de 3 minutos. Primero, observa la imagen completa del fresco. Permite que tu mirada recorra las figuras exteriores durante unos segundos. No intentes analizar. Solo deja que el ojo explore el movimiento general de la escena. Después, dirige lentamente la atención hacia el centro de la composición. Allí donde la energía visual se concentra. Permanece con la mirada en ese punto durante varias respiraciones lentas. Mientras observas, imagina que tu atención se organiza de la misma forma que la pintura. Un centro claro. Y alrededor, todo lo demás girando sin arrastrarte. Después de unos instantes, cierra los ojos durante unos segundos e intenta conservar esa sensación de eje interno. Este tipo de visualización simple tiene un efecto interesante. Cuando la mente identifica un centro claro, el resto de los estímulos pierde parte de su poder de dispersión. Algo parecido ocurre con el color. La paleta utilizada por Michelangelo Buonarroti en este fresco es extraordinariamente intensa. Azules profundos, rojos terrosos, verdes apagados y zonas luminosas de piel humana que destacan sobre el fondo. Estos contrastes no solo eran una elección estética. También crean un ritmo visual muy particular. En un entorno moderno lleno de pantallas, el cerebro recibe colores artificialmente saturados durante horas. Muchos de ellos están diseñados para capturar atención rápida: rojos brillantes, azules eléctricos, blancos extremadamente luminosos. Las pinturas renacentistas utilizan otra lógica. Sus colores son intensos, pero mantienen equilibrio y profundidad. La mirada descansa. Los contrastes se vuelven más suaves. La percepción se reorganiza. En otras palabras, el ojo recuerda cómo se ve el color fuera del lenguaje agresivo de muchas pantallas modernas. Pero el efecto más interesante aparece cuando se observa la composición completa. Los frescos del Renacimiento están diseñados para dirigir la atención de manera consciente. Cada gesto, cada dirección del cuerpo humano, cada diagonal del espacio pictórico guía la mirada hacia puntos específicos. En cierto modo, entrenan la percepción. Esto resulta especialmente relevante en el contexto actual. Una gran parte de los medios digitales compite por capturar fracciones de segundo de atención. Titulares, imágenes, notificaciones,
algoritmos de recomendación. Todo está diseñado para interrumpir la concentración y dirigirla hacia estímulos cada vez más breves. El resultado es una mente acostumbrada a saltar de una cosa a otra sin detenerse. Las composiciones renacentistas producen el efecto contrario. Invitan a permanecer, a seguir un recorrido visual más lento, más profundo. Podría decirse que funcionan como un pequeño cortafuegos perceptivo. Cuando la mente se entrena a sostener la atención durante varios minutos frente a una estructura visual estable, resulta más difícil que estímulos externos fragmenten esa concentración. La atención se vuelve más resistente. Y en un entorno saturado de información, esa capacidad puede convertirse en una forma de protección mental. No porque la pintura contenga magia, sino porque recuerda a la mente humana algo esencial, como volver a organizarse cuando todo alrededor intenta dispersarla. Un detalle interesante: en el juicio final, Miguel Ángel cubrió completamente el muro del altar de la Capilla Sistina con más de 300 figuras humanas en movimiento, creando una de las composiciones más complejas del arte occidental. Otra pista más: muchos restauradores modernos descubrieron que los colores originales del fresco eran mucho más brillantes de lo que se creía durante siglos, ya que el humo de velas y el polvo habían oscurecido la pintura con el tiempo. Las grandes obras del Renacimiento no fueron creadas para verse una sola vez. Fueron pensadas para ser contempladas una y otra vez, hasta que la mente aprende a reconocer su estructura. Ese proceso de familiaridad visual tiene un efecto interesante. El cerebro deja de mirar solo la superficie y empieza a captar los ritmos internos de la imagen, las diagonales que organizan el espacio, los gestos que dirigen la atención, las proporciones que generan equilibrio. A esto podemos llamarlo resonancia visual. No es un concepto místico en sí mismo. Es un fenómeno perceptivo. Cuando el ojo se expone repetidamente a ciertas estructuras visuales armónicas, el sistema nervioso aprende a reconocerlas con mayor rapidez. La atención se vuelve más estable. Por eso muchas tradiciones espirituales, desde los iconos bizantinos hasta los mandalas orientales, utilizaron imágenes específicas como herramientas de contemplación. El arte renacentista también puede funcionar de esta manera. Una práctica simple consiste en elegir una o dos imágenes que contengan una estructura clara. Por ejemplo, composiciones de Miguel Ángel como la creación de Adán o el juicio final. Durante algunos minutos al día, observa la imagen sin analizarla intelectualmente. Permite que el ojo recorra la composición completa. Primero las zonas periféricas. Después el centro. Observa cómo las figuras dirigen la mirada. Cómo las líneas invisibles conectan gestos, manos, alas, miradas. Con el tiempo, el cerebro empieza a reconocer ese orden interno casi de inmediato. Ese reconocimiento crea un pequeño efecto de anclaje. La atención encuentra un punto de estabilidad. En un entorno saturado de estímulos, ese punto de estabilidad se vuelve valioso. Muchas prácticas modernas de bienestar mental intentan lograr algo parecido. La meditación, el mindfulness o ciertas técnicas de respiración buscan reducir la fragmentación de la atención. Integrar imágenes estructuralmente armónicas dentro de estas prácticas puede reforzar ese efecto. No como un objeto de culto, sino como un patrón visual que entrena al cerebro a permanecer enfocado. En ese sentido, las composiciones de Miguel Ángel pueden verse como una secuencia protectora muy particular. Sus obras obligan a la mirada a desacelerar, a recorrer el espacio con paciencia, a descubrir que incluso en una escena llena de movimiento existe siempre un eje organizador. Cuando esa lógica visual se interioriza, ocurre algo interesante. La mente empieza a buscar ese mismo eje en medio del ruido cotidiano. Entre notificaciones, pantallas, titulares y estímulos digitales, el cerebro reconoce cuando su atención está siendo fragmentada y aprende a regresar a su propio centro.
Ahí es donde una obra histórica se convierte en algo más que un objeto cultural. Se convierte en una herramienta. Un lenguaje visual que sigue funcionando 500 años después. Porque detrás de los pigmentos y del yeso fresco, lo que estos artistas estaban explorando era algo profundamente humano, la relación entre forma, percepción y conciencia. Hoy vivimos en un mundo saturado de imágenes diseñadas para capturar atención de manera inmediata. El Renacimiento ofrece el contraste exacto. Imágenes que no buscan robar la atención, sino entrenarla. Y cuando aprendemos a leer ese lenguaje, cuando comprendemos su geometría, su ritmo, su estructura, una pintura deja de ser solo una obra del pasado. Se convierte en una tecnología silenciosa. Una tecnología de enfoque, de claridad, de soberanía interior. Una tecnología que ha estado frente a nosotros durante siglos, esperando que alguien vuelva a mirarla con atención. Si este recorrido por los códigos ocultos del Renacimiento despertó algo en tu manera de mirar el arte, te invito a hacer una pequeña prueba. La próxima vez que observes una de estas obras, no la mires como una imagen antigua. Obsérvala como un mapa. Un mapa de atención, de proporciones y de equilibrio mental que sigue activo 500 años después. Y si alguna vez has sentido que ciertas imágenes te producen calma, claridad o una sensación difícil de explicar, cuéntalo en los comentarios. A veces, compartir esas experiencias revela patrones que muchos otros también han percibido. Tal vez el verdadero secreto de estas obras no está solo en lo que muestran, sino en lo que despiertan en quien las contempla. Gracias por ser parte de esta comunidad. Aquí hablamos de lo que no siempre se dice. Nos vemos en la luz.